Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, bellezas y bellezos? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de sol, sonrisas y por supuesto mucho chisme. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que créanme, les va a dejar con la boca abierta, con los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Escándalo en Jinakürek, Tuba Büyüküstün, y un choque de secretos revelados. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de rumores, especulaciones y, por supuesto, la verdad, o al menos lo más cercano a ella que podemos encontrar. Para los que no los conozcan y cómo es posible que no los conozcan, Jinakürek y Tuba Büyüküstün son dos de las estrellas más grandes, brillantes y queridas de la televisión turca. Han protagonizado series que han conquistado el mundo entero con legiones de fans en todos los rincones del planeta, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Tokio y Nueva York. Son talentosos, guapos, con una química en pantalla que enloquece a cualquiera y sobre todo, muy reservados con su vida privada. Son como el santo grial de la privacidad en el mundo del espectáculo, pero ¿qué sucede cuando la vida privada de dos celebridades de este calibre se cruza con la intriga, los rumores y, digamos, un poco de drama? Pues tenemos un escándalo, amigos míos. Un escándalo con mayúsculas. Hoy vamos a desentrañar los detalles de este supuesto choque entre Engin y Tuba. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles son los secretos que se han estado guardando celosamente? ¿Y qué impacto ha tenido todo esto en sus carreras y en sus vidas personales? Prepárense para un viaje lleno de información jugosa, detalles impactantes, mi opinión personal y, por supuesto, un montón de análisis y debate. Porque aquí en el canal, no nos andamos con rodeos ni con medias tintas. Vamos directo al grano, sin miedo a las consecuencias. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Suscríbanse ya mismo, no se demoren. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre les traigo los temas más candentes, las noticias más frescas, los chismes más jugosos y por supuesto, un montón de análisis y debate. Así que suscríbanse ya mismo. Es gratis y no se arrepentirán. Prometido. Ahora sí, a lo que vinimos. Este escándalo, como muchos otros que han sacudido el mundo del entretenimiento, comenzó con rumores. Rumores que se propagaron como la pólvora en las redes sociales, especialmente en las comunidades de fans de Engin y Tuba. Esas comunidades apasionadas, que viven y respiran por sus ídolos, son un hervidero de información. La chispa inicial, el detonante fue, bueno, la interacción entre ellos. Ya saben, en el mundo del espectáculo cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. Un cruce de miradas en una alfombra roja, un comentario en una publicación en Instagram, un me gusta en una foto, todo puede ser analizado al milímetro y cada detalle se convierte en combustible para la especulación. Engin y Tuba han trabajado juntos en la exitosa serie Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor. Y vaya serie. Para quienes no la han visto, se las recomiendo encarecidamente. La trama, la ambientación, las actuaciones, todo es de primera. Y por supuesto, la química entre Engin y Tuba en la pantalla era innegable. Era palpable, electrizante. Eran la pareja perfecta, enamorados, con una tensión sexual que mantenía a la audiencia al borde del asiento con el corazón en un puño. Eran Kerim y Elif, y nos hicieron soñar, llorar y reír con ellos. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre si su relación iba más allá de la ficción. ¿Era amor verdadero? ¿O simplemente una gran actuación? Los fans, ansiosos por saber la verdad, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada detalle, a crear teorías conspirativas. La verdad, y aquí viene lo interesante, es que ambos son personas muy discretas, como ya dije. Engin es conocido por ser extremadamente reservado con su vida personal. Es un hombre que valora mucho su privacidad, y rara vez habla de sus relaciones, ni siquiera en entrevistas. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, proteger a sus seres queridos y centrarse en su trabajo. Es un artista de verdad, de esos que dejan que sus trabajos hablen por sí solos. Tuba, por su parte, también es muy cuidadosa. Es una mujer fuerte, inteligente y decidida.
Ha estado casada y siempre ha priorizado su familia. Siempre ha sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Su prioridad y la de Engin es proteger a los suyos. Entonces, ¿qué desencadenó este supuesto escándalo? Bueno, todo empezó con una serie de eventos que retados juntos, alimentaron los rumores y encendieron la mecha de la especulación. Primero hubo un alejamiento profesional. Después de Cara para Ask, no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto. Esto para muchos fue una señal clara de que algo había pasado. Una pelea en el set. Un desencuentro que no se pudo solucionar. ¿Diferencias creativas insalvables? ¿O simplemente caminos profesionales diferentes? Nadie lo sabía con certeza. Pero el hecho de que dos actores con tanta química y éxito en conjunto no volvieran a colaborar generó mucha curiosidad y suspicacia. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido? La incertidumbre alimentó la curiosidad. Luego vinieron las indirectas en redes sociales. Ya saben, esos mensajes crípticos que los famosos publican, que parecen dirigidos a alguien en particular, pero que no son lo suficientemente explícitos para ser denunciados o para que puedan ser acusados de algo. Son como acertijos que los fans intentan descifrar. Un tuit enigmático, una foto con una frase sugerente, una canción con una letra que parece hablar de un corazón roto. Todo eso se convierte en material para la especulación. Algunos fans notaron ciertos me gusta y comentarios en publicaciones que parecían, digamos, un tanto sugestivos. Un me gusta a una foto de alguien con quien se rumoreaba que Engin o Tuba tenían una relación. Un comentario en una publicación que parecía una indirecta dirigida a alguien en particular. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿O tal vez algo más? Es difícil saberlo con certeza. Pero en el mundo de las redes sociales, cualquier gesto puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Pero lo que realmente encendió la mecha de la controversia, lo que desató la tormenta perfecta, fueron los rumores sobre una supuesta tercera persona. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más turbia, donde las sombras se alargan y la especulación se desboca. Se hablaba de un tercero en discordia, de alguien que supuestamente había sido el motivo del distanciamiento entre Engin y Tuba. La prensa del corazón, ese animal salvaje y voraz, se lanzó a la caza. Los nombres que se barajaban eran de otras celebridades, actrices y actores que también formaban parte del círculo social de ambos. ¿Quién era? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un amigo cercano? ¿Un viejo amor reavivado? Los rumores, alimentados por fuentes anónimas, se propagaron rápidamente. Se mencionaron nombres, se especularon sobre relaciones secretas, se analizaron fotos y vídeos en busca de pruebas. Pero todo eran conjeturas, nada más. Ahora, déjenme ser claros, todo esto son rumores. No hay pruebas concretas de nada. No hay fotos comprometedoras, ni audios reveladores, ni testimonios contundentes. Todo se basa en especulaciones, en interpretaciones de gestos y palabras, en elucubraciones de fans y periodistas. Pero la combinación de todos estos elementos, el alejamiento profesional, las indirectas en redes sociales y los rumores sobre una tercera persona, crearon una tormenta perfecta. La prensa del corazón, como es lógico, se volcó a cubrir la historia, avivando el fuego de la especulación. Las revistas y los programas de televisión se llenaron de artículos y reportajes sobre el supuesto escándalo. Se analizaron cada movimiento de Engin y Tuba, se rastrearon sus interacciones en redes sociales, se entrevistaron a amigos y conocidos. Todo para tratar de obtener la primicia, de sacar a la luz la verdad. ¿Cuál fue el impacto de todo esto? Bueno, en primer lugar, afectó la imagen de ambos actores. Aunque no se les acusó de nada concreto, los rumores siempre dejan una marca, especialmente en el mundo del espectáculo. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a capa y espada a sus ídolos, otros dudando y buscando respuestas. La desconfianza se instaló en algunos sectores. En segundo lugar, el escándalo afectó sus carreras. Aunque ambos siguen siendo estrellas de primer nivel, es innegable que este tipo de historias siempre generan cierta polémica. Los productores y directores de casting son muy cuidadosos con la imagen de sus actores, y un escándalo, por mínimo que sea, siempre es un factor a considerar. ¿Podría afectar a su imagen de marca? ¿Podría alejar a los patrocinadores? ¿Podría dificultar la obtención de nuevos papeles?
Todas esas preguntas rondaban en la mente de sus representantes y agentes. Pero lo más importante y lo que realmente me preocupa es lo que sucedió a nivel personal. Tanto Engin como Tuba tuvieron que lidiar con la presión mediática, con el acoso de los paparazzi, con las constantes preguntas sobre su vida privada. Ambos son personas que valoran mucho su privacidad, y verse envueltos en un escándalo de esta magnitud debe haber sido muy duro para ellos. Imaginen la situación: ser perseguidos por fotógrafos día y noche, ser asediados por periodistas que quieren obtener la primicia, ver cómo tu vida privada es analizada y comentada en todo el mundo. Es una situación muy estresante que puede generar ansiedad, depresión y mucho sufrimiento. A día de hoy, la verdad sobre qué pasó realmente entre Engin y Tuba sigue siendo un misterio. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada públicamente. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás, como suele suceder en estos casos, la realidad sea mucho más sencilla de lo que imaginamos. Tal vez simplemente decidieron tomar caminos profesionales diferentes. Tal vez hubo diferencias creativas que no pudieron ser resueltas. Tal vez simplemente se cansaron de la presión mediática y decidieron proteger su privacidad. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que este escándalo nos recuerda lo difícil que es ser una celebridad. La presión mediática, la constante mirada del público y la facilidad con la que se propagan los rumores pueden ser muy desgastantes. Y nos muestra también, una vez más, el poder de la especulación y la importancia de no tomar todo lo que vemos y leemos en los medios como la verdad absoluta. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Tienen derecho a su privacidad, a su intimidad. Y aunque nos guste saber de sus vidas, debemos ser respetuosos con ellos. No debemos caer en la trampa de la especulación y los rumores. Debemos ser críticos con lo que vemos y leemos, y no tomar todo como verdad absoluta. En este caso, lo único que sabemos con certeza es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos grandes actores, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es lo que realmente importa. Y aquí llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto choque entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es una simple exageración de la prensa? ¿Cuál es su opinión? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber lo que piensan. Compartan sus teorías y sus sentimientos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su apoyo y su compañía. No olviden dejarme un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de todo este chisme, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque aquí siempre les traigo la información más jugosa y los análisis más interesantes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, bellezas y bellezos. Besos y abrazos. Y recuerden siempre, la verdad está ahí afuera, o tal vez no. Adiós.